Hola, tengan muy buenas tardes todos. Sean bienvenidos a esta sesión. Eh, Perdón, a ver, permítanme. Ya, perdón. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a esta conferencia Nanomedicina, Nanotecnología en la Salud. Mi nombre es Patricio Rodríguez y en nombre del Tecnológico de Monterrey y la Escuela de Ingeniería de Ciencias le damos la más cordial bienvenida. En esta sesión tendremos la participación del doctor Omar Lozano García, quien nos platicará la historia del inicio de la nanotecnología desde el uso de materiales a escala de nanómetro, que por su capacidad y aplicación en múltiples áreas del desarrollo tomó una gran relevancia en el uso de la medicina y que en la actualidad la vivimos de manera muy patente en la pandemia del COVID-19. Aquí se ahondará un poco más sobre este importante tema, así como el reto que enfrenta la nanomedicina en la actualidad. Posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el fin de aclarar cualquier duda, inquietud que pueda surgir de este tema. Agradecemos muchísimo su asistencia a este evento y estamos muy contentos de que en estos tiempos en los que vivimos de manera virtual nos brinden este espacio de su agenda que sabemos será de su interés. Quisiera iniciar para comentarles un poquito de la convocatoria que estamos teniendo dentro del Tecnológico de Monterrey para estudio de programas de posgrado científico. Y esto es la convocatoria internacional de becas de Talento Tech. Los posgrados de investigación en el TEC de Monterrey están diseñados pues, para dar una respuesta sólida a las necesidades del país en trabajos científicos relevantes, tanto nacional como internacionalmente, ya sea en centros de investigación, instituciones de educación superior y en el sector productivo, esto con el propósito de potenciar la productividad y la competitividad de la economía mexicana. Esta convocatoria abre la oportunidad para aquellos talentos que estén interesados en postularse en programas de maestría científica y doctorados dentro del TEC. Los únicos requisitos que se solicitan son los que aquí se mencionan en la presentación: tener un promedio mínimo de 90 en sus estudios previos, al realizar y obtener un examen PAEP con un puntaje de 585 puntos y demostrar la suficiencia en inglés. En el PAEP nosotros tenemos aquí un taller que podemos facilitarles de manera gratuita, así como el examen, con el fin de que puedan tener un poquito mayor conocimiento de qué se trata y los conceptos que aquí se ven. Esto con el hecho de que sabemos que al tomar una prueba de este tipo, pues sí hay un cierto estrés por parte de los candidatos. Y pues bueno, lo que queremos hacer es facilitarles un poquito el camino y mostrarles de pe a pa qué es de lo que se trata esta habilidad que se ve dentro de la prueba PAEP. Dentro de las líneas de investigación que tenemos en la Escuela de Ingeniería y Ciencias, son estas 5. Tenemos ciencias de ingeniería, donde vemos mecatrónica, manufactura avanzada, energías limpias y uso sostenible del agua, ingeniería industrial, telecomunicaciones. En sistemas computacionales tenemos sistemas inspirados, modelos de aprendizaje automático, ciencia de datos y matemáticas aplicadas, bioinformática y biomédica. En biotecnología, pues bueno, tenemos biotecnología en alimentos y nutrigenómica, ingeniería de bioprocesos, biotecnología farmacéutica y médica. En sistemas de manufactura vemos materiales avanzados, automatización y mecatrónica, ingeniería de producción y diseño e innovación de productos. Y pues bueno, no dejar atrás la nanotecnología, que vemos ciencias de materiales y nanotecnología, micro y nanosistemas y nanofónica y sistemas cuánticos. En el proceso de postulación, pues bueno, es muy necesario tener un contacto con uno de nuestros asesores de seguimiento de candidatos interesados en realizar estudios de investigación. De hecho, pues bueno, una de las grandes facilidades que tenemos dentro del Tecnológico de Monterrey es ofrecerles todo el servicio que ustedes necesitan con el fin de poder resolver dudas o cuestiones que ustedes puedan tener de manera ya muy particular. Si ustedes están interesados, les voy a dejar por aquí, por el chat, un link. Déjenme se los copio. Permítanme un momento. Listo. Esto con el fin de que puedan tener un poquito más de conocimiento acerca de los programas que estamos ofreciendo dentro del TEC. Y con mucho gusto, aquí les dejo también mi correo electrónico en caso de que tengan alguna duda o comentario o que quieran conocer un poquito más acerca de esta gran oportunidad que estamos ofreciendo. Como les comentaba, es una beca del 100% de colegiatura y que pues estamos muy interesados que alguno de ustedes que esté interesado en realizar temas de investigación, pues bueno, pueda tomar esta oportunidad ya de manera directa. ¿Cuál es el proceso de postulación? Pues bueno, básicamente son dos tipos de documentación. Por un lado es el perfil académico, que pues bueno, está la parte del promedio, el puntaje de la admisión, así como la suficiencia del idioma inglés. Y por el otro lado, pues solicitamos lo que es la trayectoria profesional, que es básicamente es una entrevista con la dirección del programa que ustedes estén interesados. Esto con el fin de que ustedes conozcan un poquito más de lo que se está haciendo dentro del TEC
y si cubre las necesidades que ustedes también están buscando. Se necesita un currículum vitae, unas cartas de recomendación, que serían dos, y una carta de intención acerca del por qué pues, quieren estar o formar parte dentro de las líneas de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. El proceso es básicamente llenar todos estos requisitos, tener una entrevista con el director, se hace el documento ya de lo que es la admisión y pues bueno, de ahí se hace la postulación para la asignación de beca. Si tienen de veras alguna duda, pueden darle un clic o en su cámara, este QR les va a enviar directamente a la página que les acabo de hacer llegar por medio del chat. Y a un lado, pues bueno, aquí les dejo también mi correo electrónico. Y pues bueno, dejo de compartir. Esta parte la voy a poner al final por si acaso alguien de ustedes esté interesado. Gracias. Y pues bueno, para iniciar, ahora sí, queremos iniciar esta conferencia. Les presento al doctor Omar Lozano. El doctor Omar Lozano actualmente trabaja en la Escuela de Ingeniería y Ciencias y trabajó también para el Tec Salud de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en el Tecnológico de Monterrey. Él es experto en nanotecnología, síntesis y nanobiointeracciones y caracterización de materiales mediante métodos físicos y químicos. Su interés actual es el diseño de nanoplataformas para aplicaciones de nanomedicina de próxima generación y sus interacciones biológicas. Y pues bueno, sin más preámbulos, aquí le dejo la palabra al doctor Omar Lozano. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por estar aquí presente. Muy buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Sí, claro, clarísimo. Perfecto. Muchas gracias, Adelante. Patricio. Muchas gracias a todos los que están aquí en línea. Eh, Jueves, 6 de la tarde, pues para escuchar un poco de ciencia, un poco de lo que hacemos aquí en el tecnológico. Yo les quiero compartir un poquito de mi experiencia acerca de el uso de la nanotecnología en la salud. Hoy en día la llamamos nanomedicina, mañana tal vez tenga otro nombre, pero bueno, vamos a comenzar. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces ya, apuntador, estamos listos. Listo. Muy bien. Pues bueno, la intención de esta plática voy a tratar de ser lo más breve posible. Si me queda poco tiempo, por favor, avísenme. Es darles un poco de introducción de qué es la nanotecnología, un poco de perspectivas económicas, como claramente podemos leer, y después de ahí comenzar a platicar un poco de ella, en sus tamaños, en sus orígenes, propiedades, y finalmente ir cayendo hacia la parte de nanomedicina, donde les quiero compartir, pues bueno, algunas de las líneas generales del área y un poco de lo que hacemos en el laboratorio. Pues bueno, lo primero que tenemos que tal vez entender, a veces no sea tan claro por cómo se presentan los productos, la nanotecnología llegó desde hace muchos años y está con nosotros eh, de múltiples maneras. O sea, podemos pensar, por ejemplo, como estas pequeñas columnas que vemos abajo a la derecha, que forman parte de qué? Pues de los píxeles que pueden ser parte de las pantallas hoy en día y tenemos brillos excelentes. Pero también existe nanotecnología en productos al consumidor y que han estado con nosotros desde hace algunos años, otros hace muchos años. Por ejemplo, a quienes gustan de jugar, por ejemplo, tenis, pádel, etcétera, cualquier cosa con raqueta, tal vez acordarán que las raquetas antiguas, antes del 2000 más o menos, pues eran de madera, pesadotas, y hoy en día prácticamente todas están sustituidas por raquetas a base de qué? A base de fibras de carbono, lo cual las hacen muy ligeras, tienen sus mismas propiedades mecánicas de resistencia. ¿Y qué son fibras de carbono? No es más que una serie de nanotubos de carbono en conjunto, ¿ok? O tal vez, por ejemplo, hayan escuchado de cierto tipo de ropa que no se moja tan fácilmente, hay algo de nanotecnología, o de repente curiosidades, por ejemplo, eh, calcetines o ciertos tipos de aditamentos que hacen que no se apesten tan fácilmente, que vienen siendo nanopartículas antibacteriales. El olor se genera a base de las bacterias que pues, tenemos endógenamente y listo. Se pueden eliminar más fácilmente y hacer que la ropa sea más duradera. Y así muchas otras cuestiones, pinturas, si utilizamos partículas muy pequeñas, pues en principio cada brochazo nos alcanza más para pintar. Cuestiones de ese estilo y también pongo acá en la parte derecha
el área de salud. Acá hay un par de ejemplos, por ejemplo, nanogeles que pueden ser reactivos debido al calor y pudieran ser compuertas, pensémoslo de esa manera, para que pueda fluir alguna especie de fármaco. O, por ejemplo, partículas, las cuales dirigidas de alguna manera hacia células con algún fármaco o algún material genético, pues bueno, puedan incidir con el efecto que buscamos. Aquí en esta caricatura es como una nanopartícula está transportando, en este caso, un fármaco anticancerígeno hacia las células cancerígenas. ¿Ok? Son ejemplos de lo que podemos ver en salud. Antes de caer tan de lleno a toda esta parte, un poco de perspectivas. La nanotecnología ha tenido desde hace muchos años claramente un auge de desarrollo. Aquí les presento algunas gráficas de un proyecto que fue voluntario para registrar productos con nanotecnología en Europa. ¿Y qué es lo que nos debemos de llevar de aquí? Número uno, que conforme pasaron los años había más y más productos registrados de manera voluntaria y que si los clasificamos vamos a decir, por áreas de uso, se distingue muchísimo lo que viene siendo los temas de salud y, bueno, acá salud y ejercicio, fitness, si lo queremos poner así como clasificación. Y en su momento, pues resulta que la mayoría de esos productos eran a base de plata, ¿ok? Lo que nos podemos llevar. En cuanto a expectativas económicas, por ejemplo, el mercado que puede incorporar nanotecnología ha sido algo que se ha venido estimando que crece durante los años y dependiendo de la región donde nos encontremos, pues bueno, los jugadores grandes, Europa, como todo el continente europeo, Asia, donde estamos hablando principalmente China, Japón, Corea, Estados Unidos y pues bueno, el resto del mundo. Esto es un poco tratándolo de subdividir en cuanto a aportaciones. Y en cuanto a áreas de oportunidad, pues, ¿qué es lo que se ve en cuanto a ganancias? Pues bueno, hace ya algunos años, digo, esto se tiene que actualizar, pero por ejemplo, se espera que muchas ganancias vengan del área de materiales y manufactura, electrónica, un poquito de salud. Sin embargo, si lo vemos en otros estudios por aplicaciones, pues bueno, el área de salud, al menos en cuanto a evaluación como tal, es algo que va a la alza. Y para ponerles un ejemplo, para que no digan, no, hombre, pues 2015 ya nos quedamos hace 9 años, la pandemia. Durante la pandemia se acordarán que hubo varias vacunas. Un par de ellas, una de la empresa Moderna de Estados Unidos, fueron vacunas a base de nanotecnología. No fueron las primeras, pero sí fue la principalmente más usada y esa base de tecnología de lípidos. ¿Ok? Entonces, la nanotecnología tiene mucha relevancia hoy en día en cuanto al área de salud. Y pues bueno, hay múltiples áreas para aplicar la nanotecnología. Aquí les presento algunas, no nos vamos a detener mucho al respecto y las podemos clasificar si quisiéramos en varias áreas de medicina, en cuanto a comida y cosméticos, en cuanto a salud ambiental y humana o tecnología e industria. Hay muchas clasificaciones por ahí. Pero ahora, a ver, decimos tanto nanotecnología, pero ¿de qué tamaño estamos hablando? Y para esto, les voy a presentar este pequeño video a la derecha y vamos a comenzar a disminuir en escalas. Pensemos ah, ahí va, ahí va. Uf, un segundo. Ah, una disculpa, nos traicionó la nanotecnología hoy, pero bueno, No hay problema. vámonos por el gráfico de la izquierda. Esencialmente lo que estamos viendo es que nanotecnología estamos hablando sobre tamaños de 1 nanómetro, 1 por 10⁻⁹, hasta, dependiendo quién nos haga el corte, unos 100 nanómetros aproximadamente. Estamos hablando de al menos 100 veces más pequeño que el grosor de un cabello. Estamos hablando de tecnologías extremadamente pequeñas y con amplio beneficio. Pero, a ver, la nanotecnología es algo que comenzamos a dominar en las últimas décadas, pero ha estado con nosotros pues desde hace muchísimos años como tal.
Aquí les presento un par de ejemplos. La primera es esta llamada la copa de Licurgus, donde esencialmente si no le irradiamos con luz, se ve de color verde, pero con luz cambia un color rojizo. Estudios que se hicieron hace no más de 20 años demuestran que el vidrio está impregnado con nanopartículas de oro y plata de aproximadamente 50 nanómetros, ¿ok? Y por eso se podía dar este cambio de color. A mí particularmente, cuando estaba estudiando a principios del 2000 la carrera, algo que me interesaba mucho por un reporte que leí en Scientific American eran las espadas de Damasco. Decían, este es un acero buenísimo, no se echa a perder, el filo sigue excelente. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, no pensaban que era la técnica de forja del acero y no, la diferencia era la fuente donde obtenían el acero, la cual tenía nanotubos de carbono y nanocables de cementita. Aquí tenemos algunas micrografías abajo a la izquierda para ver un poquito al respecto. Y esencialmente esas cantidades que uno puede considerar menores fueron suficientes para hacer a este acero, el acero de Damasco, un acero legendario, que hasta 2006 no se había entendido cómo funcionaba. ¿Ok? Ahora bien, yéndonos de una manera un poco más rápida, los primeros toques de la nanotecnología se dieron hace casi 170 años, cuando Michael Faraday estaba trabajando con nanopartículas de oro y entendió que dependiendo del tamaño de las partículas cambiaba el color. En este caso, nanopartículas de oro suspendidas en algún fluido. Podemos pensar agua o algo similar. También, también por ejemplo, tenemos en 1959, Richard Feynman fue el primero que comenzó a hablar de qué hay en esos espacios de lo más pequeño. ¿Ok? Y hay una conferencia que dio que, bueno, en inglés, There's plenty of bottom down, hay mucho espacio en la parte inferior. Y propuso dos desafíos. Esencialmente, reducir el tamaño de un motor eléctrico. Lo propuso en el 59, en el 60 se resolvió. Era algo muy fácil lo que propuso. Y luego, más difícil, ¿qué tal si escribimos eh, el, el primer capítulo, en este caso de un cuento de dos ciudades, en la cabeza de un alfiler? Y se lograron escribir esto ya para el 85. ¿Va? Entonces se comenzó a hablar de cosas pequeñas, pero como todo en la ciencia, no debemos de descartar lo que viene siendo la parte de la literatura, la parte de la cultura como tal. Podemos recordar a Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino y de la Tierra a la Luna, que fueron escritos antes de que hubiera un submarino o un cohete, pero él hablaba con científicos. Y de aquí, de esta misma manera en la nanotecnología, pues hubo una novela, en este caso, bueno, en inglés se llama Fantastic Voyage, en español un viaje alucinante, pudiéramos decir, donde esencialmente un científico tiene un coágulo sanguíneo y miniaturizan a una tripulación en un submarino, pues para destruir el coágulo. Primeros conceptos de, bueno, nos hacemos pequeños, ¿qué es lo que debemos de enfrentar? Ya de manera más formal, en el 74, un japonés, Taniguchi, él acuña el nombre de nanotecnología para hablar de dimensiones del orden de un nanómetro, 1 a la menos 9, y aquí tenemos una copia del resumen que envió una conferencia. Ahora bien, eh, algo importante para el desarrollo de la nanotecnología es la tecnología para poder ver cosas pequeñas. Y esto principalmente estamos hablando de microscopios electrónicos, por ejemplo, microscopio electrónico de transmisión, como vemos a la derecha, y los microscopios de tunelamiento, que fueron diseñados en el 81. Y aquí podemos ver en el 89 una de las grandes hazañas, escribir en menos de 10, creo que son como 10 micrómetros. Estos puntos son átomos de xenón en una placa con el logo de la compañía que lo estaba patrocinando, IBM. ¿Ok? Entonces, estos son orígenes, pero cuando esto se empieza a poner, a agarrar más velocidad, es en los 80s. En el 81, Alexei Ekimov en Rusia, él comenzó a trabajar con puntos cuánticos, en este caso, en una matriz de vidrio. ¿Ok? Pero el empuje más grande se dio en el 85 cuando unos investigadores británicos, Croto O'Brien,
O'Brien visitan en la Universidad de Rice, acá en Texas, en Estados Unidos, a Curly Smalley y, identifican algo llamado el Buckminster fullereno, un nombre larguísimo, pero las llamamos estas las Buckyballs, y estas fueron las primeras estructuras que dieron pie a la nanotecnología. En los 90, 91 en particular, se descubren por error los nanotubos de carbono. Y este descubrimiento, nanotubos de carbono, básicamente mantuvo la investigación de nanotecnología por todos los 90. Fue lo que lo soportó hasta principios del 2000. ¿Ok? Y pues bueno, eh, a principios de los 90 aparecen las primeras empresas de nanotecnología. En el 95, cosa curiosa, se aprueba el primer fármaco, bueno, uno de los primeros fármacos con nanotecnología, el primer anticancerígeno Doxil como tal. Y pues bueno, en el 96 le dan el premio Nobel a estos cuatro investigadores que les mostré en la diapositiva anterior por su premio Nobel, por los Buckyballs. Y pues bueno, salen los primeros productos de mercado a finales de los 90, pero su expansión como tal es a principios de los 2000. Ahora, hablando de nanomateriales, en general son menores a 100 nanómetros. eh, Sus propiedades varían entre propiedades de alto volumen o a granel contra propiedades pequeñas. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos. Tienen propósito específico. Son del rango, por ejemplo, que biomoléculas respecto al diámetro de la partícula. Entonces pueden interaccionar más o menos. Y bueno, sobre el tamaño, este es un corte arbitrario y puede variar por áreas de aplicación. Ahí lo vamos a dejar. Eh, Listo. Y hay diferentes definiciones de cuál es el tamaño. Por ejemplo, ISO nos dice, la normativa ISO nos dice que cualquier material con una dimensión de unos 100 nanómetros. La Unión Europea tiene una definición un poco más amplia, donde no es solo de 1 a 100 nanómetros, sino que el producto tenga al menos 50% o más de estos nanomateriales, aunque ese 50%, si por ejemplo hay un caso de medio ambiente, salud o seguridad, se puede justificar que ese 50% sea menor para declararlo nanomaterial. Ya, un poquito de definición, no nos preocupemos tanto. Ahora bien, interesante es propiedades de los nanomateriales. Una de ellas es el área superficial. Y aquí este es un ejemplo bien sencillo. Tenemos un cubo de 1 centímetro de cada lado, por lo tanto, su área superficial son 6 centímetros cuadrados. Si al cubo lo partimos en 8, eh, pues bueno, ya la longitud es a la mitad, pero el área superficial se vuelve 12. Y si seguimos cortando mucho, 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 pues bueno, 1 por 10 a la 15 cubos de largo de 100 nanómetros, nuestra área superficial es de 600,000 centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir? El área superficial aumenta en función de la reducción de tamaño. Y este es un concepto importante porque entonces, utilizando la misma masa, nosotros pudiéramos transportar una mayor cantidad de material de otros materiales, que puede ser un fármaco, puede ser una sonda, lo que queramos, mientras esa masa esté dividida en partes pequeñas, en nanopartículas. ¿Ok? Y otro de los efectos de los nanomateriales es el confinamiento cuántico. Estos tubos de colores que estamos viendo son puntos cuánticos, hechos todos del mismo material. Lo único que varía es el tamaño del punto cuántico. Y mientras más pequeño, pues emite más eh, en bajas longitudes de onda, ¿ok? Y por lo tanto son colores más azulados hacia el violeta, etcétera. Estos son efectos que tenemos con los nanomateriales. Y otro concepto importante de los mismos es que hay dos filosofías para hacerlo. Uno que se llama el top-down o de abajo, eh, bueno, perdón, el bottom-up, de abajo hacia arriba, donde es lo que hacemos la mayoría. Creamos los nanomateriales desde sus componentes básicos, sus cadenas poliméricas básicas, sus átomos iniciales y ¡pum! Tener nanomateriales, o el top-down, donde teniendo un bloque grande, por así decirlo, comenzamos a trabajarlo hasta tener algo delgadito. Aquí, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, es una imagen que vemos por microscopía electrónica de barrido, y tenemos aquí unas nanorejillas. Pueden ver aquí los circulitos que representan las rejillas. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de top-down? Se desgasta mucho material. Aquí se tuvo que cortar mucho para tenerlo, pero
¿Por qué se hace? Porque no hay manera de hacerlo a la inversa, tener nanorrejillas, al menos no hoy en día. Aquí tenemos un buen ejemplo. Muy bien. Y también podemos clasificar a los nanomateriales de muchas formas. Aquí les ofrezco una forma de clasificación por el tipo de material, ¿ok? Que si es metálico, que si es mesoporoso, óxidos metálicos, que si es a base de carbono o carburos, o tal vez materiales orgánicos, que nos interesa, a nosotros pues nos interesan un poco más al ser el tipo de materiales con mayor aplicación en el área de salud. Va. Entonces, dicho esto, pasemos rápidamente a aplicaciones de la nanotecnología en la medicina, la nanomedicina como tal. Y aquí hay algunos conceptos que debemos de tener. Por ejemplo, al generar una nanopartícula, quisiéramos que sea biocompatible, quisiéramos que pudiera tener tal vez algún direccionamiento específico, ¿ok? Y estas son propiedades y le podemos agregar tal vez que tenga una sonda, por ejemplo, fluorescente, o que tenga un fármaco que queramos entregar, ¿ok? Todo esto se puede juntar y entonces podemos tener tanto diagnóstico a nuestra izquierda o tratamiento a la derecha. O tal vez quisiéramos diseñar nanopartículas que hagan ambas cosas. Y eso se llama teranóstica, ¿ok? Que es tanto terapia, como la gnóstica de diagnóstico. ¿Va? Ok. Ahora, antes de que avancemos en nanomedicina, nos pudiéramos preguntar, ¿y para qué nos sirve? Y es una buena pregunta. Y podemos tener muchas respuestas. Yo la que les suelo decir a todos mis estudiantes y donde presento es, a ver, si ahorita tuviéramos cualquiera de nosotros un dolor de cabeza, pues nos podemos tomar cualquier medicamento, que una aspirina, que un paracetamol, que un Tylenol, etcétera. ¿Saben? Y bueno, el dolor de cabeza está en la cabeza y no lo tomamos. ¿Saben cuánto de ese compuesto activo va a llegar a la cabeza a hacer su efecto? Y miren, piensen en algún número, pero les voy a decir, la mayoría de 5 a 10% y nos damos por bien servidos. O sea, de un 90-95% del compuesto activo se pierde en otros lados, se degrada o se va a otros órganos y por eso cuando vamos a comprar un medicamento en la farmacia, le damos la vuelta a la cajita y hay como 6 o 7 líneas de efectos secundarios. Eh, te puede dar sueño, te puede dar problemas intestinales, bla, 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 porque se van a otros lados. Entonces, parte de estos temas, cómo hacer que llegue más a la zona donde queremos, al tejido donde queremos, y cómo hacer que no se pierda en otros lados, es parte de los retos que tenemos en nanomedicina. ¿Ok? Y ya dicho esto, pues bueno, continuemos. Aquí tenemos un ejemplo general. A mí me gusta mucho este diagrama de una nanopartícula. Aquí estamos tomando de inspiración a un liposoma, que es la estructura que estamos viendo. Aquí le estoy dando la vuelta con el mouse. ¿Ok? Esta nanopartícula, pues bueno, puede tener varias cosas. Número uno es transportar algo de interés. Puede ser algún fármaco hidrofílico, hidrófobo, lo que queramos. Puede ser material genético. El material genético, nosotros no estamos programados para tener material genético circulando en la sangre, entonces se destruye. Así que si queremos eh, entregar algo que pueda mejorar ciertas células a base de señales genéticas, tenemos que transportarlo y bien protegido u otro tipo de fármaco. Ok, pero estos nanosistemas son sistemas de transporte, pero su objetivo no es nada más poder cargar algo y llevarlo, no. También podemos trabajar con la superficie para tener diferentes tipos de respuestas y depende de lo que uno quiera hacer. Por ejemplo, aquí a la izquierda estoy pasando, se le puede poner cierto tipo de polímero como el PEG, polietilenglicol. ¿Para qué? Para que no sea identificado tan rápido por el sistema inmune. Pero tal vez no sea lo único, tal vez lo que queramos es que haya algo en la superficie para entregar o para medir, ¿por qué no? ¿O qué tal si le ponemos un ligando, alguna proteína, anticuerpo, péptido, etcétera, que pueda reconocer alguna célula en particular y que cuando pase por ahí, ¡pum!, se amarre.
Eso también puede ser y es parte del diseño avanzado de nanosistemas. ¿Ok? De tal manera que si nos preguntaran, a ver, ¿para qué hacemos la nanomedicina? Bueno, pues tratamos de administrar tratamiento de tal manera que sea una entrega controlada cuando queramos que suceda, sostenida, tal vez no sea de sopetón, tal vez necesitemos que si está ahí cerquita del órgano se vaya soltando poquito a poquito y no tengamos que tomar cada 6 u 8 horas, sino tal vez, ¿qué tal? Cada 2 semanas. Estaría buenísimo. Que sea dirigido, que pueda llegar al órgano que queremos, no necesitamos efectos secundarios, de tal manera que se requieran dosis más bajas y por lo tanto reducimos efectos secundarios y protege al tratamiento de una degradación, que ese es también uno de los problemas. Hay moléculas que son buenísimas, el material genético es buenísimo, pero pues apenas toca nuestro torrente sanguíneo o algún otro sistema de transmisión y no funciona. ¿Ok? Y aquí les pongo un ejemplo bien sencillo. Aquí crearon unas nanopartículas que encapsulaban este compuesto CSA, ciclosporina. No importa el nombre ahorita. Y se los dieron a ratoncitos donde midieron algo que se llama la proporción área de infarto entre área de riesgo. Les generaron un efecto, un modelo de infarto, les dieron las nanopartículas a ver si lo protegían. Y bueno, si daban el compuesto libre, bueno, si no le daban el compuesto, pues esta proporción era como arribita del 50%. Y lograron reducirla al dar este valor, 10 miligramos kilogramo. ¿Ok? Pues el mismo efecto se consiguió con las nanopartículas a 10 veces menos, 1 miligramo kilogramo. ¿Ok? Entonces, esto es parte de lo que inspira de cómo tal vez necesitemos menos cantidades para poder tener un buen efecto. Y si encima es dirigido y se va liberando poco a poco, pues ya podemos tener soluciones contra las enfermedades crónicas. ¿Ok? Listo. Ahora, les quiero platicar muy rápidamente. Cuando queremos diseñar nanosistemas, tenemos que cumplir ciertos principios, ¿va? Y este artículo es, para mí en lo personal, el mejor artículo de revisión para quien quiera una introducción de lo que es nanomedicina y los retos que hay que superar. Se los presento rápidamente. Los autores clasifican 6 retos. Básicamente es cuando está en la circulación, la distribución que se puede ir a cualquier órgano, ¿ok? Eh, Esto que dicen la limitación hemorrológica básicamente es dinámica de fluidos, cómo las partículas van a interactuar con el resto de los componentes, por ejemplo, los glóbulos rojos que están en torrente sanguíneo. Y supongamos que una vez que llegan a las células, pues bueno, ellos pensaban en cáncer. Hay que tener ahí ese concepto. Pues bueno, en cáncer hay que eliminar una barrera específica, presión intratumoral. Luego tiene que llegar a adentro de la célula y poderse liberar. Y luego tiene que soportar, pues bueno, eh, digamos, nuestra programación natural para eliminar compuestos que no corresponden a la célula a través de, bueno, estas bombas que sacan con contenido. ¿Ok? Va. Entonces, si eliminamos estas dos, básicamente aquí tenemos los 4 retos principales, ¿sí? De que tenemos que superar. Y para superarlos, no nos da tiempo en esta presentación. Con todo gusto en otro momento se los comento, pero aquí va, digamos, los puntos clave. Si queremos sortear el sistema mononuclear, ¿qué es esto? El sistema inmune cuando está en torrente sanguíneo que identifique la partícula y diga, no, esto es exógeno, hay que eliminarlo. Esto se puede lidiar tratando de balancear ya sea la carga que sea lo más neutra posible de la partícula o tratar de utilizar un recubrimiento que sea biomimético. Para la distribución no específica de órganos, lo mejor que entendemos es ciertos rangos de tamaño, ¿ok? Por ejemplo, una nanopartícula que queramos para tratamiento debe estar en un rango idealmente entre 5 y 200 nanómetros. Más pequeña y se va a filtrar fácilmente por riñón, más grande y se va a atorar literalmente en algún órgano
puede ser el vaso, puede ser el hígado, etcétera. Y también podemos utilizar péptidos de direccionamiento que, ¿y a qué me refiero con esto? Cuando tenemos alguna enfermedad, las ciertas células donde está enfermo pueden expresar más receptores de superficie que sea en una cantidad muy diferente, mucho más alta que cualquier otra célula. Entonces, si utilizamos péptidos específicos para ese tipo de receptor que se expresa para esa enfermedad, podemos aumentar el hecho que se asocien las partículas a esas células y por lo tanto localmente estén dando el tratamiento. ¿Ok? En cuanto a lo que les decía, dinámica de fluidos, pues hay algunas, creo que este es el área que menos he explorado con un éxito en cuanto a un diseño que se puede utilizar en todos lados, pero pues básicamente es jugarle con la forma, tamaño, geometría. Y finalmente, para poder entrar bien a la célula y que se libere el fármaco adentro y no se destruya adentro de los endosomas, pues esencialmente estamos hablando de nanomateriales con carga positiva, polímeros catiónicos o algún tipo de péptido fusogénico lisogénico que ayude a salir al citosol o fosfolípidos y poderlo entregar en 5 segundos. Ya explicamos esto. Y un último efecto que no hay que descartar. En cáncer hay algo que se llama el efecto EPR, eh, permeabilidad y retención mejorado o aumentado, enhanced, esa es la E. ¿Ok? Ahora, este efecto está en todo tejido canceroso y es muy similar a otros tejidos con inflamación. En el sentido, aquí comparemos la imagen izquierda contra la derecha. La diferencia principal es esta línea de células delgaditas, que son células endoteliales. En tejido canceroso como en inflamación, hay una disrupción de las células y físicamente son huecos, son poros a través de los cuales pueden entrar partículas para dar su tratamiento. ¿Ok? Ahora, pasemos a lo que hacemos en el laboratorio. En mi laboratorio, con las personas con las que colaboro de manera muy cercana, nosotros seguimos una estrategia tratando de buscar el éxito de varios lados. Primeramente, la prueba de concepto. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Hagamos un diseño, hagamos un poquito de pruebas. Tal vez funciona. Ok, tal vez la idea funciona. Bueno, hay que asegurarnos que sea nanoseguro, ¿qué quiere decir? Que no tenga, que su toxicología sea o efectos tóxicos sean mínimos, que no sea contrario al medio ambiente, por ejemplo, metodologías de síntesis, etcétera, que todo eso se cumpla. Ahora, la parte de nanomedicina, pues, ¿qué tenemos que diseñar y qué aplicaciones queremos hacer? Y si todo esto funciona, pues listo, podemos publicar, seremos buenos investigadores, pero puede que de ahí en una de esas salga lo que llamamos el garbanzo de libra y hay alguna tecnología interesante que podamos proteger y que sea útil para la sociedad. Ah, pues bueno, podemos tener también el eje de emprendimiento e industria para tratar ya sea de generar una patente, generar una empresa que lo pueda comercializar y generar un beneficio de esta manera para la sociedad. Listo. Esta es la estrategia que seguimos y a continuación les voy a presentar pues varios ejemplos de laboratorio. Primeramente, cuando hablamos, les voy a hablar mucho del tema cardiovascular. ¿Por qué? Porque yo colaboro mucho en tema con investigadores en el área cardio como en el área metabólica. ¿Ok? Y entonces, si nos ponemos a preguntar cómo se aplican las nanopartículas, los nanomateriales en el corazón. En 2018, cuando publiqué esta revisión, pues básicamente había 3 tipos de nanomateriales que se utilizaban: los biomateriales, óxidos metálicos y a base de carbón. Y resulta que los que más se utilizaban por mucho eran biomateriales, tanto para temas de terapia como ingeniería de tejido. Para imagenología hay un poco de partículas oxidometálicas y para ingeniería de tejido, curiosamente, hay muchos materiales a base de carbón. Y pues bueno, esta es la clasificación como tal. Dentro de las investigaciones que hemos hecho en nuestro laboratorio, la contribución más grande, bueno, no más grande, la primera y ha sido muy, muy grande es en el área de insuficiencia cardíaca. Ahorita les decía el tema de inflamación y el efecto EPR, ¿ok? Aquí lo que hicimos fue, teniendo ratones tanto sanos como enfermos,
les inyectamos nanopartículas. Estas, bueno, como micropartículas, nanopartículas, dependiendo del corte, que son como estas capsulitas. Estas capsulitas tenían un fluoróforo de color verde. Seguramente aquí pueden ver en la imagen el puntillo verde en estos cortes de corazón del ratoncito enfermo. Pues bueno, descubrimos que por direccionamiento pasivo, el hecho de tener una enfermedad cardiovascular como insuficiencia cardíaca hacía que pasivamente se acumularan 14 veces más nanopartículas en el corazón, lo cual abrió conceptualmente esa idea de que, pues entonces podemos utilizar nanotecnología que puede llegar sin necesidad de empujarla demasiado, o sea, direccionamiento pasivo, adentro. ¿Ok? Esta fue una contribución muy importante. Luego hemos seguido haciendo varios estudios tratando de entender diferentes aspectos. Por ejemplo, en el aspecto de seguridad, bueno, antes del aspecto de seguridad, sigamos con la parte de corazón. Eh, a veces el tratar de controlar la expresión de ciertas proteínas en corazón puede ser benéfico. Este es un estudio, les presento, bueno, parte de un estudio utilizando liposomas, entregamos material genético. Este es un manuscrito que ya tiene, bueno, cierto tiempo en desarrollo y nosotros pudimos comprobar que generando un modelo de infarto en ratoncitos, somos capaces de entregar el material genético. En este caso, el material genético es un material de silenciamiento, ¿ok? Y por lo tanto, la expresión de la proteína llamada MCU disminuyó en el modelo con infarto, ¿ok? Ahora, hemos tratado nosotros de entender, eh, por ejemplo, la seguridad de partículas. El dióxido de silicio se utiliza en muchísimos lados, eh, hasta en el café, en la crema del café, por ejemplo, Coffee Mate. Es bueno, son partículas que ayudan a absorber muy bien la humedad y no se había reportado cuáles pudieran ser los efectos toxicológicos, ¿ok? Que pudieran tener. Aquí les estoy presentando los resúmenes gráficos de dos estudios que publicamos. Pueden ver con 3 o 4 años de diferencia aproximadamente, donde en el primer estudio, este resumen gráfico, nosotros vimos cómo las nanopartículas de dióxido de silicio afectaban la mitocondria y la contractilidad del cardiomiocito. El cardiomiocito es la célula que se encarga de contraerse y relajarse. En conjunto, tienen el mayor volumen en nuestro corazón y pues de manera autónoma se contraen y se relajan todo el tiempo, ¿ok? Y el tener una alta exposición hace que la contractilidad se afectara y esos son problemas. En la segunda parte de la historia, como aquí vimos a nivel celular qué pasó, la segunda parte de la historia vimos lo grande y lo pequeño. Lo grande es a nivel de corazón, nosotros en corazones aislados, de rata en este caso, comprobamos que había una disminución del ritmo cardíaco, diferencias en las presiones, básicamente por exponer a concentraciones no tan altas de nanopartículas, y vimos a nivel mitocondrial cuál era el problema, y pues bueno, resultó que había un exceso de producción de especies reactivas de oxígeno, las cuales afectaban una compuerta en particular. No vamos a ahondar tanto ahorita. Pero dirán, bueno, ¿y dónde están los resultados? Estos estudios son larguísimos, pero básicamente abarcaron desde el tema de caracterización de los materiales, el dióxido de silicio como tal, por muchas técnicas fisicoquímicas, y así como ensayos biológicos, tanto celulares como animales. Y pues bueno, tuvimos dos muy buenas publicaciones. Y ahora en el tema de antioxidantes, porque ahorita les hablé de seguridad, ahora un ejemplo de aplicación, entrega de componentes, ¿ok? En cuanto a entrega de componentes, los antioxidantes son buenísimos. Desde los 90 se conocen que tienen mucho potencial. El problema es que su biodisponibilidad es bajísima, estamos hablando de 8 o 10 minutos. Sí, 8 o 10 minutos. Ni apenas tocan torrente sanguíneo y no queda mucho. Y primero tuvieron que pasar por nuestro estómago que tiene un pH muy ácido. No funcionan tan bien a pesar de que se promueven tanto por este tema. Pero ¿qué tal si los pudiéramos empaquetar? Entonces decidimos utilizar el flavonoide o el antioxidante más disponible en la naturaleza, que es la quercetina, y la encapsulamos en partículas de PLGA, como aquí vemos. ¿Ok? Y les voy a mostrar un par de resultados. Lo primero es que hicimos caracterización físico-química. Después de ahí comprobamos que las partículas podían entrar
a células cardíacas. Las partículas aquí las cargamos con un fluoróforo verde y es el puntillo verde que estamos viendo. En azul es el núcleo y en rojo es el citoesqueleto. ¿Ok? Y estas dos vistas laterales es para comprobar que los puntos verdes no están arriba, todos en la superficie de la célula, sino más bien están más hacia el centro, cerca, alrededor de los núcleos. ¿Ok? Listo. Y finalmente, a ver, pues es antioxidante. ¿A poco puede reducir el estrés oxidante? Y lo comprobamos a través de dos estrategias. Uno es a nivel mitocondrial, otro es a nivel celular. En verde es la quercetina encapsulada y a pesar de que la respuesta es similar, pueden ver que en verde los mínimos, la reducción de estrés oxidante, que es lo que nos indica en los ejes Y en ambos casos, es mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Y con esto, pues bueno, protegimos a las células, fueron más viables y por lo tanto fue una prueba de concepto de cardioprotección. Ya para finalizar, un par de cosas. Por ejemplo, eh, yo soy parte de los investigadores del Instituto de Investigación acerca de la obesidad y yo en conjunto con otros investigadores tenemos un proyecto grande que son nuevas formulaciones antiobesidad. Una de ellas, aquí les presento rápidamente, es utilizando un polímero, policaprolactona, no se preocupen por el nombre, cargadas con un fármaco, disulfiram, tampoco se preocupen mucho. Aquí lo interesante es que después de hacer caracterización físico-química y estudios en células de tejido adiposo, estudiamos tanto adipocitos, macrófagos y algo llamado preadipocitos. El resultado más interesante, y lo enviamos a publicar hace unas semanas, es que esencialmente al adipocito maduro, todos tenemos tejido adiposo, a los macrófagos no les hace nada, ni el encapsulado ni el fármaco libre. Pero en el predipocito tenemos toda una serie de cambios y estos cambios son más pronunciados con las nanopartículas. ¿Y por qué lo hicimos? Porque este compuesto se había reportado con potencial antiobesidad y nos preguntamos, ¿por qué antiobesidad? Ah, bueno, pues puede ser que esté modulando a la baja los predipocitos y de esta manera tengamos una solución. Ya con esto, y antes de despedirme, ya no alcanzó el tiempo, pero también en mi laboratorio hacemos estudios, por ejemplo, de mucho de nanobiointeracciones y tratamos de diseñar sistemas que puedan responder a algo que nos interese, por ejemplo, a cambios fisiológicos debido a alguna enfermedad en el cuerpo, o por ejemplo, si enviamos un estímulo externo como luz, que puedan, por ejemplo, abrirse, liberar fármaco o tener cierto tipo de respuestas que nos ayuden a hacer un diseño de sistemas de entrega más controlados. Y pues bueno, ahí estamos trabajando. Y ahora sí, para finalizar, algunas ideas. ¿A dónde más podemos ir con la nanomedicina? Por ejemplo, tal vez hayan escuchado la tecnología CRISPR-Cas, ya tiene algunos años de edición genética puntual. Esto pues hace 10 años era impensable. Hoy en día se puede hacer, pero falta todavía tener buenos sistemas para que editen solo, ¿dónde? En las células que queremos, en el tejido que queremos y no en todos lados. Y eso lo podemos lograr eventualmente con nanomedicina. Es un área muy interesante de desarrollo. No les platiqué nada de ingeniería de tejido, que es un área por sí sola eh, excitante e inspiradora como tal de nuevos sistemas que pudieran ser soluciones para cierto tipo de enfermedades. Y asimismo, algo que fue muy y sigue siendo muy famoso en cáncer, la nueva línea de tratamiento se tratan acerca de eh, hacer modulación de la respuesta inmune para atacar células cancerígenas a través de los inhibidores de los checkpoints. Ese fue el premio Nobel en salud hace 5 o 6 años y pues bueno, hay muchos esfuerzos en la parte nano como tal y asimismo temas que ahorita parecen ciencia ficción. Las células están compuestas de organelos, ¿ok? Un organelo que es extremadamente importante es la mitocondria, porque la mitocondria produce algo que es en condiciones fisiológicas que se llama el ATP. El ATP prácticamente es casi como decir los electrones en electricidad y magnetismo, en electrónica, o casi la gasolina en los autos, ¿ok? Entonces, muchas enfermedades se han relacionado con un problema en las mitocondrias y una idea
ahorita tal vez muy de ciencia ficción, pero se va acercando, es trasplante de organelos como mitocondria y puede ser una vía, un futuro. Ya con esto no me queda más que agradecer, por un lado, todo este trabajo no se hizo solo, por supuesto que yo no lo hice solo, es producto de un gran equipo que recibió financiamiento tanto por parte federal, CONACYT, a través de varios proyectos como tal, incluyendo becas, asimismo el tecnológico y toda una serie de colaboradores, por ejemplo, para hacer algunas de las mediciones de alta especialización en algunos de los artículos que les mostré ligeramente. Y por supuesto, el equipo de trabajo que ha ido, bueno, cambiando, seguimos muchos todavía en el laboratorio y pues ha sido todo un gusto el poder caminar en esta área. Y sin más, pues muchísimas gracias a ustedes y si tienen alguna pregunta, con todo gusto platiquemos. Gracias, doctor Lozano. Súper reveladora la plática. Agradezco mucho el tema. Y sí, tenemos unas preguntas, Jesús Alberto Valdés. Buenas noches. ¿Influye la carga de la nanopartícula para su absorción o tiene que estar neutra? ¿Cómo influye el potencial Z de la nanopartícula con respecto a su absorción? Gracias. Claro. Mira, buenísima pregunta. Te lo voy a responder por dos vías, porque número uno, tiene que entrar al sistema biológico, nosotros humanos o el ratoncito para hacer las pruebas, etcétera. En torrente sanguíneo, lo que dice la literatura, lo que conviene es que sea neutro, ¿ok? Pero acercándonos a la célula, las células tienen algo que se llama potencial de membrana, un voltaje, un potencial, ¿ok? Que es ligeramente negativo. Entonces, si pudieran ser cerquita esas partículas ligeramente positivas, podemos favorecer su interacción. No, hay algunas soluciones, por ejemplo, polímeros zwitteriónicos. eh, Sin embargo, la ruta que más se trata de explorar es, bueno, una vez que ya llega cerca de la célula, ¿qué más podemos hacer? Podemos reventar ahí la partícula y que se libere el compuesto. Le agregamos mejor un ligando, tal vez un péptido que se una a la célula y ya tengamos una interacción. Ahí podemos jugar, porque si no, pues no, son casos muy limitados el tener potencial Z diferente, neutro en torrente y positivo cerca de la célula. Pero hay casos donde ha funcionado. Muchas gracias. Jessica Villalba, buenas tardes. Me queda una duda. ¿Cómo influye la nanotoxicidad en la expresión genética? Ah, claro. El tema con nanotoxicidad es, depende el grado de, de toxicidad como tal. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser citotóxico, mata células, lo cual no es bueno, pero puede haber un nivel mayor todavía genotóxico, donde no solo, no únicamente pudiera matar células, sino puede estar alterando de alguna manera el núcleo celular, pues donde tenemos nuestro reservorio del material genético, y entonces las siguientes copias de las células pues ya no van a ser una copia como tal, van a tener alteraciones porque hubo un problema. Entonces ahí puede haber un problema como tal. Cuando hablamos de nanoseguridad, se incluye la parte de nanotoxicología y tenemos que analizar todo ello. ¿Qué es lo que generalmente hacemos? O sea, pues también eh, si nuestra pasión no es 100% nanotoxicología, podemos utilizar aquellos materiales, pues que ya están bien comprobados que son biocompatibles, tienen baja respuesta biológica adversa y de esta manera ya nos saltamos alguna barrera, por así decirlo. Pero puede que haya algún diseño revolucionario que no sea compatible con lo que hay hoy en día y pues hay que ir pasando esas diferentes barreras y comprobando que eh, como dice la expresión, no salió más caro el caldo que las albóndigas. Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta que alguien quiera hacer o abrir su micrófono sin problema. Como quiera, me voy a tomar la libertad, doctor, de dejar aquí su correo electrónico. Con todo gusto, por favor, En caso de que alguien tenga alguna duda o quiera tener alguna interacción ya más directa con usted, pues bueno, aquí lo puede hacer. Aquí sabe su correo electrónico. por Mu- supuesto. Muchas gracias. Y pues bueno, no habiendo más preguntas, pues agradecemos mucho su asistencia. Ah, aquí José Castillo.
En caso de Vamos. fármacos, ¿existe una equivalencia en cuanto a dosis en nanopartículas versus fármacos tradicionales? A ver, a ver, a ver. Claro. Mira, lo que se hace, todas las pruebas se hacen en fármacos libres, entonces ahí tenemos nuestra curva de dosis. En nanopartículas, la manera de calcularlo es con la dosis del fármaco como tal. No hacemos cálculos de concentración de la cantidad de partículas. Y entonces ahí es donde tenemos que jugar de que la carga de fármaco sea suficientemente alta para no tener que utilizar tanto material para su entrega. No sé si te haga sentido. Bueno, parece Esperemos que que sí. Si no, esperemos que sí. mándenme un correo y con todo gusto lo platicamos. Claro que sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta o alguien? Según la gráfica era con una relación de 1 a 16, comenta José Castillo. Eh, no estoy seguro a qué gráfica, pero si es algo de lo que presenté, pues bueno, eso en este caso sería el, la relación específica para el compuesto que estábamos manejando. Me imagino que te refieres a la de quercetina, si bien recuerdo. Si no, me puedes preguntar más en específico, si quieres abrir el micrófono y Sí, adelante. sin problema, José. Ujú. Puedes abrir el micrófono. Ok, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, se presentó una gráfica en la que se veía como un cubo y al costado había una gráfica logarítmica, ¿no? En la que Claro, ajá, sí, había sí, una relación de como que potenciación de área superficial, la cual también hay una relación directa con la biodisponibilidad de un fármaco, ¿no? Por eso es es que correcto. había una relación entre la nanopartícula versus el estado que no es nanopartícula, ¿no? Por eso quería más o menos si es que esa relación es una referencia o es un caso específico, ¿no? Bueno, este es un caso general, no es específico, es general, José, donde el concepto está, mientras más pequeñas puedan ser las partículas, vamos a decir, si yo tengo 1 kilo de partículas, si las empiezo a hacer más pequeñitas, ese mismo kilo, yo voy a poder transportar, pues, mucho más veces esa cantidad de fármaco. Y esa relación que vimos logarítmica se aplica. Y puede ser que a 100 nanómetros, vamos a decir, transportamos una unidad de lo que queramos de fármaco, pero si lo reducimos eso a 5 nanómetros, pues ya multiplicamos mínimo por 100 o algo parecido, ¿sí? Sí, sí, se entiende. Entonces habría que hacer un estudio para cada fármaco y encontrarle esa escala logarítmica para más o menos tener su equivalencia, ¿no? Claro, nada más aquí toma en cuenta que estamos hablando de área superficial. Si queremos transportar en área superficial, tienes toda la razón. Muchos de los transportes o muchas de las estrategias, al menos para entrega de fármacos, es que vayan adentro. ¿Por qué? Están protegidos contra degradación. Que, por ejemplo, antioxidantes que les platicaba de la quercetina, su tiempo de vida media es de 8 minutos, o sea, no llega a ningún lado y ya se deshizo. Y si la protegemos, estas partículas pueden durar íntegras durante semanas. Entonces pueden circular y si las dirigimos, no sé, con ligandos hacia tejido cardíaco, tejido hepático, el hígado, etcétera, ya tenemos un buen tratamiento. Claro, sí, se entiende. Eso quiere decir que de todas maneras la farmacodinámica cambia de todas maneras, ¿no? En cuanto a disponibilidad. Sí, pues. Sí, ahí sí, si ya tenemos un desarrollo, bien, como bien dices, pues tenemos que irnos caso por caso y poderlo documentar, sobre todo que sea nueva tecnología. Ujú. Hay un par de preguntas extra que acaban de surgir. Por parte de Estefanía, dice que si se tiene pensado trabajar con nanopartículas de plata. De hecho, un proyecto que acabamos de terminar son con partículas bimetálicas, oro-plata, donde lo que se busca es poder tener este efecto, tanto los beneficios del oro al ser biocompatible, pero que la plata pueda ligeramente ionizar y generar algunos efectos. Tenemos ahí algunos proyectos al respecto con plata. Para todos los demás, digamos, la plata se ioniza fácil, entonces se considera que en estudios celulares tiene alta toxicidad. Entonces, bueno, ahí es
como comentario, pero también es antibacterial, antimicrobiano. Entonces, pues bueno, depende de dónde lo utilicemos. Bueno, espero haber respondido. Y Jesús Alberto dice, Ajá. yo consigo tener una nanopartícula de un fármaco, ¿debo entonces bajar la dosis de mi fármaco en el paciente? Bueno, si los estudios demuestran que, vamos a decir, estudios en células o en animalitos, que la dosis para tener un efecto es menor que el fármaco libre, es muy posible que sea en humano y por lo tanto uno pudiera ya sea o bajar la dosis o si es una liberación controlada, tal vez la dosis se mantiene, pero la frecuencia de toma puede variar. Obviamente esas preguntas las responden más bien el equipo médico que hacen todos los diseños. Yo, bueno, como mencionaba al principio, yo soy físico de formación, entiendo la parte biológica, me gusta mucho, pero ya esa parte la paso a los expertos. Mucho del trabajo debemos de entenderlo y seguramente tienen ya mucha intuición al respecto. Es trabajo en equipo, equipos multidisciplinarios grandes. Y eso es parte también de lo que promovemos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues muy amables, ya estamos sobre el tiempo. Como quiera, en caso de que ya se registraron, de hecho, pues muchos de ustedes se registraron dentro del registro de Zoom, vamos a hacerles llegar esta grabación, así como información adicional para que puedan tenerla como referencia. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles mucho su presencia y participación en esta sesión. Esperamos que haya sido informativa y a la vez de motivación para ustedes, tanto en su carrera profesional como personal. Y pues bueno, estamos seguros de que el TEC de Monterrey es una de las mejores opciones para continuar sus estudios. Estoy dejando aquí en el chat para que en caso de que requieran más información acerca de los programas que tenemos dentro del TEC, puedan buscarnos. Y pues bueno, agradecemos mucho la participación de usted, doctor Lozano, y pues bueno, y de aquí de ciertos asesores que están conectados, así como el Departamento de Apoyo de Mercadotecnia y Atracción de Posgrados. Pues muchas gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos pronto. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Entonces, Bye bye.